Hola, mi nombre es Elizabeth Romero Bautista y soy médico pediatra general. Les voy a dar el tema de crisis de broncoespasmo. Vamos a ver que el broncoespasmo se define como tal como una contracción de la musculatura traqueobronquial que se da de manera exagerada por diferentes estímulos, como pueden ser tromboxanos, leucotrienos o aumento de la sensibilidad de la musculatura lisa a otros estímulos. Al igual, se encuentra con aumento del grosor de las paredes bronquiales. Por lo tanto, esto va a disminuir como tal la luz del alveolo. Es importante tener en cuenta las diferencias anatómicas de la vía aérea de los pacientes pediátricos, en la cual vamos a ver que va a existir una disminución de la reserva de oxígeno, con una disminución de la capacidad funcional residual y un alto consumo de oxígeno, lo que los hace más proclives a tener complicaciones por hipoxia. La lengua al mismo tiempo vamos a ver que es más grande con relación a la cavidad oral. El maxilar inferior es más corto, el paladar es más largo y la epiglotis es más larga y estrecha, formando una forma de omega. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta al momento también de la intubación. La laringe va a estar localizada más cefálica, las cuerdas bucales van a estar anguladas más anteriormente y la vía aérea obviamente pues va a ser más estrecha, sobre todo a nivel del cartílago cricoides, más o menos entre las edades de 10 a 12 años. Vamos a ver que las estructuras son más blandas y la vía aérea es más reactiva. Y también en niños escolares vamos a encontrar que las amígdalas se pueden encontrar hipertróficas. ¿Cómo se da el broncoespasmo? Pues vamos a ver que es importante primero que haya un estímulo. ¿Qué tipo de estímulo? Pues la presencia de alérgenos inhalados, infecciones virales, humo de tabaco, medicamentos, aire o frío o inclusive el ejercicio. Esto va a provocar la activación de ciertas células como pueden ser los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos, que van a liberar ciertos mediadores de la inflamación. Entre ellos, pues la más importante es la histamina, el FAP, que es el factor activador de plaquetas, interleucinas, leucotrienos y prostaglandinas. Estos mediadores van a provocar cambios en la vía aérea, como pueden ser la inflamación de la vía aérea, el edema de la mucosa, secreciones excesivas y una vasoconstricción. Todo eso va a conllevar a una obstrucción de la vía aérea. Vamos a ver que también existen células y elementos estructurales en la vía aérea que van a estar implicados en la broncoconstricción. Estos elementos pues van a ser el epitelio, la musculatura lisa, las células endoteliales, los fibroblastos y los nervios colinérgicos. Vamos a ver la diferencia entre un paciente con asma y un paciente normal. Vamos a encontrar que el epitelio, los cilios están disminuidos o están ausentes e inclusive la morfología del epitelio va a estar alterado. Van a existir la presencia de citocinas y quimiosinas que van a ser mediadores, provocando una respuesta inflamatoria en el mismo, al igual que en la musculatura lisa. Las células endoteliales que se encuentran alrededor de los vasos van a empezar a formar ciertos mediadores que se van a ir hacia el alveolo, provocando más inflamación. Los fibroblastos que se encuentran en la membrana basal van a producir tejido conectivo más abundante, colágeno, proteoglicanos, provocando un crecimiento y fibrosis de la misma membrana basal. Los nervios colinérgicos que se encuentran igual sobre el epitelio van a presentar alteraciones. Pueden ser más reactivos a los mismos factores vasoconstrictores y presentar más moco. Los nervios sensoriales pueden provocar síntomas como tos y la opresión torácica y van a ser también liberadores de neuropéptidos de inflamación. Existen también moléculas muy importantes en la fisiopatología del asma, como pueden ser las quimiosinas, las citocinas, la histamina, que juega un papel muy importante, el óxido nítrico y las prostaglandinas. En esta imagen nos vamos a dar cuenta de la existencia y la importancia de las quimiosinas. Dentro de las quimiosinas vamos a encontrar que se expresan en las células epiteliales y son importantes en el reclutamiento de las células inflamatorias en la vía aérea. Las citocinas que de origen dirigen y alteran la respuesta inflamatoria, por ejemplo, el papel de la más importante que va a ser la interleucina 4, que va a ser la encargada de diferenciar las células Th2 y la síntesis de la inmunoglobulina E. La histamina, que es liberada por los mastocitos, provoca vasoconstricción y una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, todo esto va a llevar a una vasoconstricción y a un aumento con edema en la vía aérea. Otros mecanismos de obstrucción de la vía aérea en el asma son la contracción del músculo liso bronquial,
el edema de la vía aérea, la hipersecreción de moco y cambios estructurales de la vía aérea. En esta imagen se representa adecuadamente estos mecanismos. Primero vamos a encontrar la broncoconstricción, que ocurre como respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores con efecto vasoconstrictor y es el mecanismo principal en el estrechamiento de las vías aéreas. El siguiente es el edema, y este es debido al exudado de microvascular en respuesta a mediadores inflamatorios. Es parcialmente importante durante las exacerbaciones agudas. La siguiente es la hipersecreción de moco, que está sobre todo dada por el aumento del número de las células caliciformes en el epitelio y aumento en el tamaño de las glándulas submucosas. Al final vamos a encontrar los cambios estructurales de la vía aérea o como tal ya la remodelación, en la cual la fibrosis subepitelial por depósitos de fibra de colágeno y proteoglucanos bajo la membrana basal van a provocar estos cambios. Mecanismos de la hiperrespuesta bronquial, pues vamos a encontrar la contracción excesiva del músculo liso, el desacoplamiento de la contracción de la vía respiratoria, el engrosamiento de la pared de la vía respiratoria y los nervios sensoriales sensibilizados. Aquí encontramos un corte histológico en el cual pues vemos un alveolo normal y un alveolo con la presencia del asma, en la cual pues sobre todo vamos a ver inflamación en toda la vía respiratoria con engrosamiento de la membrana basal y la presencia de abundante moco. Uno de los cambios finales en el broncoespasmo pues va a ser la remodelación de la vía aérea, en la cual ya podemos encontrar un engrosamiento de las paredes, fibrosis bajo la membrana basal. Vamos a encontrar también mayor vascularización, hipertrofia de las glándulas submucosas, metaplasia del mucosa del epitelio, hipertrofia o hiperplasia del músculo liso bronquial, provocando que obviamente la vía aérea sea más proclive a tener nuevamente otro cuadro de broncoconstricción. Vamos a clasificar el broncoespasmo en 3, dependiendo a la severidad del cuadro, en leve, moderado y grave. Y esto lo vamos a valorar con el Pulmonary Score, el score pulmonar. Este score va a valorar 3 cosas: la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso de musculatura accesoria, como puede ser el músculo esternocleidomastoideo. La frecuencia respiratoria la divide en niños de menores de 6 años, en niños de mayores de 6 años, y es importante, valorar el uso del esternocleidomastoideo, ya que es de los últimos músculos en ser ocupados en una dificultad respiratoria. En el caso del leve, vamos a ver que el pulmonary score va a ser de 0 a 3 y eso va a corresponder a aproximadamente una saturación por arriba del 94%. La moderada va a estar entre un 4 y un 6, con una saturación aproximadamente entre 91 y 94%. En el caso de ser grave, el pulmonary score tiene que ir de 7 a 9 y significa que está saturando por debajo del 91%. Vamos a ver que las causas son múltiples. Vamos a dividir estos factores en factores predisponentes, los factores causales y los factores contribuyentes. De los predisponentes vamos a ver que pueden dividirse en intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos pues tienen que ver con la persona, su predisposición genética, se ha visto la asociación con el cromosoma 5Q, 19Q13, la atopia familiar, la hiperreactividad de la vía aérea, la raza, el sexo en caso de que exista obesidad, infecciones virales incipientes. O el extrínseco, que es la presencia de alérgenos, tabaquismo, inhalación de tóxicos, fármacos, agentes físicos o infecciones respiratorias. Ahora habrá que valorar los elementos desencadenantes. Los desencadenantes igualmente pueden ser alergenos, fármacos, estrés, químicos, aire frío, ejercicio o algunas causas virales. El más frecuente es el sincitial respiratorio, causa también muy importante de la bronquiolitis en niños, que puede ser a consecuencia de un broncoespasmo. El lactantes, el rinovirus, en niños mayores ya la parainfluenza y pues es muy importante valorarlos. Dentro de los síntomas más frecuentes vamos a encontrar las sibilancias y esto es por la estrechez de la misma vía aérea, la tos, la dificultad respiratoria dependiendo qué tanta obstrucción haya y una opresión torácica. Para hacer el diagnóstico, la espirometría va a ser el gold standard para realizar este diagnóstico. Sin embargo, habría que ver que no es tan importante para hacer el diagnóstico en los niños, ya que el volumen expiratorio forzado en el primer minuto
en los niños a veces suele ser normal, a diferencia de los adultos. Además de que está un poco limitado por las edades, ya que esta prueba solo se hace en niños mayores de 5 años, ya que antes de eso los niños no cooperan adecuadamente para el estudio. En los niños, la relación del volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada se correlaciona mejor con la gravedad del asma que solamente el volumen expiratorio forzado en el primer minuto. La obstrucción en niños se va a definir que el cociente de FEBI al primer minuto y FBC menor de 80-85%, eso nos va a dar el diagnóstico definitivo. Se considera una prueba broncodilatadora positiva cuando el incremento del FEBI el primer minuto es mayor o igual del 12%, teniendo lo siguiente. En el caso del asma vamos a ver que el volumen está disminuido con respecto a un niño normal, al igual que también los flujos se encuentran disminuidos. Repitiendo nuevamente, el diagnóstico se da cuando el FEBI en el primer minuto es menor a 80% o la relación del FEBI el primer minuto y FBC se encuentran reducidos hasta en un menor de 75-80% en niños adolescentes o menos del 90% en niños preescolares y escolares. Para hacer el diagnóstico, también se tiene que tomar muchísimo en cuenta la radiografía de tórax. Sin embargo, no está indicado en todos los casos. Tiene ciertas indicaciones, sobre todo en aquellas en las cuales haya una falta de respuesta al tratamiento, en las cuales exista un dolor torácico o fiebre, haya afectación del estado general o que se sospeche la presencia de atelectasia, neumotórax, neumomediastino o neumonía. Otro estudio que hay que hacerse es la biometría hemática. En el caso de pacientes en los cuales llegan con fiebre, sobre todo por sospecha de infecciones respiratorias, la química sanguínea, sobre todo en aquellos pacientes que se les dan beta-adrenérgicos a dosis altas o tras la administración de corticoides, recordando que los beta-adrenérgicos pueden provocar hipocalemia. Por lo tanto, cuando se utilizan dosis altas, hay que tomar una química sanguínea y valorarlo. Al igual que los corticoides, pueden provocar una hiperglicemia. Entonces, en caso de que administren esteroides o beta-adrenérgicos, ya saben que pueden esperar una hiperglicemia con cierta hipocalemia. La gasometría arterial también es otro estudio importante, indicado sobre todo cuando existe un flujo expiratorio máximo inferior al 50% del valor teórico o existen síntomas compatibles con riesgo inminente. En el caso de la radiografía de tórax, esperamos encontrar una hiperinflación pulmonar en grado variable, dependiendo del cuadro, y además nos va a permitir descartar ciertas complicaciones como son el neumotórax, el neumomediastino, enfisema subcutáneo, neumonía o atelectasia, recordando que aproximadamente el volumen pulmonar va a estar entre 7 y 8 espacios intercostales, pues arriba de estos vamos a pensar en que está en una hiperinflación. Por ejemplo, en este pequeño podemos encontrar hasta 9 espacios intercostales, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la apical 9, encontrándose aquí la hiperinflación. Vamos a tener que hacer ciertos diagnósticos diferenciales dependiendo a la edad del paciente. En caso de pacientes recién nacidos y lactantes pequeños, habrá que hacer el diagnóstico con displasia broncopulmonar en las cuales sí puede existir cierta dificultad respiratoria, tos y sibilancias inclusive. Anomalías congénitas en la laringe, como puede ser la laringomalacia, parálisis de cuerdas bucales, anomalías congénitas de la tráquea o anillos vasculares, que tienen sus características clínicas específicas con las cuales vamos a hacer el diagnóstico diferencial, pero hay que tenerlo en mente. Lactantes mayores de 13 a 12 meses, hay que hacer el diagnóstico diferencial con fibrosis quística, la cual obviamente va a tener una tos crónica, pero pues se caracteriza por hipersecreción de moco y otras circunstancias que la hacen diferente al asma. En esta inclusive no se puede encontrar sibilancias. Otra puede ser el reflujo gastroesofágico, en la cual también puede encontrarse con tos crónica sin presencia de sibilancias y anomalías cardíacas, las cuales pues pueden provocar ciertas sibilancias o datos de sobrecarga. Niños mayores de 12 años habrá que hacer diagnóstico diferencial con aspiración de cuerpo extraño. Esta es importante porque pues es súbita y que se caracteriza después de estar comiendo o de estar jugando con algún juguete
y presenta sibilancias, tos, pero a diferencia del otro que ya tiene un cuadro más crónico, este es muy agudo y en momentos específicos. La bronquiolitis obliterante, disfunción de las cuerdas vocales, discinesia ciliar primaria o anomalías congénitas del pulmón. El tratamiento. Pues el objetivo del tratamiento va a ser reducir la inflamación de la vía aérea, preservar la vida del paciente y revertir la obstrucción del flujo aéreo y la hipoxemia de la forma más rápida posible. Primero que todo habrá que evaluar la severidad con el Pulmonary Score, que ya lo vimos, y vamos a valorarlo viendo también si el paciente es capaz de decir frases o solo palabras, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la función pulmonar. Vamos a ver que todos estos valores tienen que ser percentilados para la edad del paciente. El tratamiento farmacológico. La piedra angular del tratamiento van a ser los beta-2 antagonistas de acción corta. Va a ser la primera línea de tratamiento. Esta puede estar dada a dosis altas y se tiene que administrar de manera precoz y repetida. Se puede dar en un sistema presurizado con cámara espaciadora o mascarillas faciales, que son el método de elección. Los anticolinérgicos, como por ejemplo el bromuro de ipratopio, se da sobre todo en crisis graves asociadas con beta-2 agonistas en las primeras horas, presentándose mejoría de la fracción del volumen expiratorio forzado en el primer minuto y también disminuye la presencia de hospitalizaciones. Otros medicamentos importantes son los corticoides, que al igual deben de usarse de manera precoz en la crisis asmática y en el caso de que no hayan sido utilizados en una larga evolución, se pueden retirar inmediatamente sin ir haciendo reducciones. La oxigenoterapia, pues igual es algo muy importante, sobre todo para mantener unas saturaciones de oxígeno por arriba del 94%. Otros medicamentos, al igual, van a ser los antileucotrienos, como pueden ser el Montelukast o el Zafirlukast, que, bueno, dependiendo, de 2 a 6 años, la dosis va a ser de 4 miligramos día, de 6 a 12 años, 5 miligramos día, mayores de 12 años, 10 miligramos día y en el caso del Zafirlukast, mayores de 12 años, 20 miligramos cada 12 horas. Ejemplos de los beta-2 adrenérgicos de acción corta van a ser el salbutamol y la terbutalina. Ejemplos de los beta-2 adrenérgicos sistémicos, solamente contamos con el salbutamol, anticolinérgicos, el bromuro de ipratropio. Glucocorticoides sistémicos está la prednisona o la hidrocortisona. También existe la metilprednisolona. Y los glucocorticoides inhalados, sobre todo está la fluticasona y la budesonida. Otro ejemplo de medicamentos que no se han utilizado constantemente debido a sus factores de riesgo que contiene usarlos son el sulfato de magnesio sistémico o inclusive inhalado. Habrá que ver porque el sulfato de magnesio inhalado se han hecho pruebas y sobre todo se han hecho pruebas en adultos. No se ha determinado que en los niños tenga buen resultado. Entonces, solo le sugeriría usar sulfato de magnesio sistémico en el caso de que no revirtiera con el medicamento previo. La aminofilina también trae muchos efectos adversos, como pueden ser taquicardia, hipotensión. Por lo tanto, también es uno de los últimos medicamentos en ser utilizados. Vamos a ver que el salbutamol de acción corta pues lo podemos encontrar en varias presentaciones, tanto inhalador presurizado como en polvo seco. La terbutalina solamente se encuentra en polvo seco. Hay que ver, por ejemplo, que el salbutamol tiene un tiempo de efecto de 3 a 5 minutos. Es muy rápido. Y los de acción larga, como pueden ser el formoterol o el salmeterol, se encuentran en ambas presentaciones, como inhalación presurizada como en polvo seco. Y obviamente el tiempo de inicio en el caso del formoterol también es un poco rápido, pero sí tiene una acción más retardada, una duración más larga que inclusive pues, el salbutamol. Por eso pues es de acción larga. El salmeterol al igual. Y la diferencia del salmeterol es que su tiempo de inicio de acción pues es más tardada, de 20 a 45 minutos. Vamos a ver que en el caso de las dosis de glucocorticoides inhalados, pues las más frecuentemente encontradas van a ser la budesonida y la fluticasona. La beclometasona es muy poco frecuente encontrarla. La dosis, pues sobre todo las dosis bajas van a ser de 200 a 400 microgramos día en el caso de la budesonida. Una dosis media entre 401 a 800 microgramos día
y unas dosis altas de entre 800 a 1600. Obviamente esto es inhalado, pero si no se logra con una dosis media, se recomienda mejor iniciar con un esteroide intravenoso. Como quedamos, puede ser la hidrocortisona o la metilprednisolona. La elección de inhaladores para los niños. En niños menores de 4 años se recomienda el inhalador de dosis media o una inhalocámara con mascarilla. Alternativas pueden ser nebulizadores con mascarillas. Aquí, de 4 a 6 años, se diferencia en que puede iniciar ya con una inhalocámara con boquilla o nebulizadores con boquilla. Y ya en mayores de 6 años, pues ya se pueden inhalar en polvo seco y en inhaladores de dosis media y nebulizadores con boquilla. Específicamente vamos a ver que en el caso de la crisis leve, como recordamos, con un pulmonary score de 0 a 3 con una saturación de oxígeno mayor a 94%, podemos iniciar con beta-2 agonistas con cámara de 2 a 4 pulsaciones, repitiendo la dosis, una tanda cada 20 minutos hasta completar 3 dosis en una hora. O bien, nebulizar el beta-2 a 0.3 mililitros kilo de salbutamol y agregarle corticoide oral a 0.5 miligramos sobre 1 miligramo kilo, con una revaloración cada 15 minutos. En caso de responder, se dará de alta a su casa con beta-2 agonista de tratamiento de base. ¿Cuánto tiempo se dará de tratamiento el beta-2 agonista? Aproximadamente el tiempo que tarda también en recuperarse lo que es la celularidad de la vía aérea, y esto tardará aproximadamente entre 3 a 4 semanas. Por lo tanto, se mandará el beta-2 agonista aproximadamente este tiempo. En caso de no responder, estaremos hablando de una crisis moderada. En el caso de una crisis moderada, recordando, con un pulmonary score entre 4 a 6, una saturación que varía entre 91 y 94%, vamos a ver que vamos a poder dar de 6 a 8 pulsaciones de beta-2 agonista con cámara, repitiendo cada 20 minutos hasta 3 tandas. O podemos nebulizar el beta-2 a una dosis de 0.3 mililitros kilo de salbutamol, repitiendo cada 20 minutos 3 tandas con un corticoide oral, 1 miligramo kilo. Se va a revalorar en 15 minutos una vez terminado esto. Y en caso de responder, igualmente, se va de alta con un control de 24 horas de beta-2 agonistas con esteroide oral o también puede ser nebulizado. Esto aproximadamente por 2 a 3 semanas. En caso de no responder, ya estaremos hablando de una crisis grave. En el caso de la crisis grave, vamos a hablar de un pulmonary score de 7 a 9, en el cual pues ya vamos a encontrar signos de riesgo vital inminente, en los cuales encontraremos disminución del nivel de conciencia, cianosis, bradicardia, hipotensión, imposibilidad para terminar las palabras a causa de la disnea, y en la auscultación ya ni siquiera vamos a escuchar sibilencias de lo cerrado que se puede encontrar la vía aérea, inclusive escuchando solamente un silencio. En el caso de la crisis grave, pues definitivamente necesitaremos apoyo suplementario de oxígeno para mantener una saturación por arriba de 94%. Tendremos que iniciar el tratamiento con salbutamol a 0.15 miligramos kilo con un máximo de 5 miligramos. Recordando que dosis más arriba de esto pueden provocar hipocalemia, temblor, nerviosismo. También podemos iniciar de 250 a 500 microgramos de bromuro de ipratopio cada 20 minutos hasta 3 dosis. O bien hacer 10 pulsaciones de salbutamol de 2 a 4 pulsaciones de bromuro de ipratropio con cámara cada 20 minutos hasta 3 dosis. Iniciar el tratamiento con esteroide 2 miligramos kilo de prednisona oral o en el caso de la crisis grave ya tendría que ser intravenosa. Se valorará el ingreso hospitalario y en caso de no responder, el siguiente paso es valorar el uso de sulfato de magnesio o aminofilina, como se había comentado en un principio. Vamos a ver que los 3 estudios más importantes del broncoespasmo, en el caso del asma, van a ser el GINA, el GEMA, que es español, y Practal. Practal fue un grupo de personas que realizaron estudios, los cuales determinaron 3 cosas muy importantes. De Practal vamos a encontrar que, a diferencia de los demás, incluyen el control ambiental y de educación en los pacientes para modificar su cuadro. Que los corticoides y los antileucotrienos están recomendados como terapia controladora inicial.
A diferencia de Gina y Gemma, como lo vimos al principio, jamás mencionamos el uso de antileucotrienos como terapia inicial. Sin embargo, en estos últimos estudios se determina que sí son de gran ayuda el uso de antileucotrienos. Y los antagonistas beta 2 no se deben utilizar sin corticoides inhalados. Sin embargo, todavía sigue en controversia el uso de los antileucotrienos y los corticoides inhalados junto con las antagonistas beta 2, pero habrá que tomarlo muy en cuenta. Pues esto sería todo del broncoespasmo. El broncoespasmo es un tema muy importante porque puede poner en riesgo de manera muy rápida a un paciente. Entonces, lo más importante, como en todos los padecimientos, pues es el ABC, que es primero tendrá que ser la vía aérea, mantenerla permeable y seguir los siguientes pasos dependiendo de la gravedad del paciente. Esto sería todo el tema. Espero que puedan continuar con nosotros para el siguiente tema.